Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bien, mis santos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Jueces. Libro de los Jueces, capítulo número 17. Jueces, capítulo número 17. ¿Lo tiene? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, sí, del Hijo, sí, y de su Santo Espíritu. Jueces, capítulo número 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Verso 2, léalo. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Verso número 4, todos por favor. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, que hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, sí, y busquemos el rostro de Dios orando. Señor amado, gracias en esta hora. Nuevamente nos permites estar dentro de tus atrios aquí en tu casa de oración. Permítenos, Señor mi Dios, conforme a la gracia y a la misericordia que tú nos tienes, Señor amado, que en este día podamos entender esta tu palabra, tu voluntad. Guíanos, oh Dios, a través de la misma. Que sea tu Santo Espíritu ministrando cada uno de nuestros corazones. Señor mi Dios, Padre, permite también que nuestros pequeños, nuestros niños, tanto de la flor de bastión como aquí en tu casa, Señor amado, puedan también ser enriquecidos, puedan ser, oh Dios amado, mi Dios, favorecidos con tu presencia, con tu poder. Ayúdanos, Espíritu Santo, te lo imploramos, Señor amado, y que sea tu gracia, tu misericordia, tu poder, Señor amado, ministrando a cada una de nuestras vidas. Te lo imploro, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Bien, nuevamente, sí, analizando el libro de los Jueces, sí, recuerde, mi querido hermano, que dentro de este pasaje bíblico, sí, un sinnúmero de líderes o caudillos se levantaron para poder dirigir, para poder, en este caso, sí, gobernar al pueblo.
Cada líder que se levantaba traía una momentánea paz, ¿sí?, a su nación o a una parte de, ¿sí?, del pueblo de Israel, sabiendo de que no todos eran en este caso aceptados, sí, como tales líderes. Dios en la mayoría de los casos, sí, cuando el pueblo clamaba a consecuencia de la opresión, el Señor les levantaba, sí, a un líder que los pudiera liberar de esa opresión. Tanto así que hemos ya analizado algunos de esos jueces, o los más reconocidos, como lo es Gedeón, por ejemplo, aquel también que fue reconocido, mi amado hermano, como Sansón, sí, aun cuando tuvo muchos traspiés, todos y cada uno de ellos, entre otros, fueron levantados por Dios para liberar al pueblo, porque el pueblo caía en opresión a consecuencia de su pecado, sobre todo que, si cuál de tantos de ellos que había cometido el pecado de la idolatría. Amén. Ahora bien, en Jueces capítulo número 17 vamos a hablar, sí, más allá de un libertador, de una persona en este caso que a través de sus actos deja una marcada, sí, sentencia para con el pueblo, haciendo alusión a esa idolatría. Micaía no fue básicamente un libertador, no fue un caudillo, sino que más bien lo que él habrá de realizar, en este caso sus acciones, van a tener trágicas consecuencias dentro, sí, de la nación judía, ya que por medio de lo que él va a implementar se va a establecer un culto idolátrico entre el pueblo que llevará gravísimas consecuencias, sí, a una nación entera. Ahora bien, ¿quién era Micaía y qué significa su nombre? Sí, el nombre de Micaía significa quién es, o también quién es como Dios. Sí, quién es o quién es como Dios. Haciendo alusión más que un significado tajante, más bien una pregunta que va, diríamos, muy acorde con su nombre y su desempeño. Sí, ya cuando nos ingresemos en el estudio del capítulo 17. Cuando vamos, pues, dice la Escritura en el versículo número 1, si me acompaña por favor a la misma, ¿sí? Hubo un hombre del monte de Efraín, ¿sí? Es decir, que pertenecía a esta tribu. Era un hombre que pertenecía a la tribu de Efraín, que se llamaba Micaía. Recuerde su nombre. ¿Quién es o quién es como Dios? Verso número 2. El cual dijo a su madre: los 1100 siclos, dice aquí, de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces, dice aquí, la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Ahora bien, ¿qué es lo que había acontecido? Mi amado hermano, primeramente establezcamos ciertas pautas generales, ¿sí? Es menester, ¿sí?, de alguna manera ponernos dentro del hecho histórico en su época. 1100 siclos de plata era una suma vasta de dinero para vivir bien toda una vida. Usted recuerda la cantidad que le fue ofrecida por cada príncipe a Dalila, ¿sí? Cada príncipe filisteo. ¿Cuánto les habían ofrecido? ¿Ah? 1000 ciclos de plata. ¿Cuánto representaba eso en peso? ¿Se acuerda usted? En pesos, ¿se acuerda? Yo les decía, cada 1000 ciclos representaba en peso ¿cuánto? ¿Cuánto aproximadamente? Un quintal de plata. Sí, un quintal. Estamos hablando de más de 100 libras en sí mismo. Si hablamos de 1100 ciclos de plata. Mire, como para que tenga una idea, un hombre podía vivir, no digo opulentamente, pero cómodamente, un año con 10 ciclos de plata. ¿Sí? En aquel entonces, 10 ciclos, ojo, 10 ciclos de plata, ¿sí?, se podía vivir cómodamente durante todo un año para un individuo. La cantidad que se había perdido no eran 10 ciclos, eran 1100 ciclos. Ya usted se puede imaginar que era una pequeña fortuna lo que se había, entre comillas, dice ahí, si no dice extraviado, sino que se lo habían, ¿qué cosa? Hurtado. El hurto, mi amado hermano, sí, primeramente es una prohibición de Dios para todos aquellos que, sí, que conforman el pueblo, sí, del Señor. Si me acompaña, mi querido hermano, sí, a Deuteronomio en el capítulo número 5,
Venga conmigo, por favor, a Deuteronomio, capítulo número 5, en el verso número 19. El Señor nos declara ahí una palabra, ¿sí? Deuteronomio, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Es un texto bastante largo. ¿Qué nos dice? ¿Sí? Entre los 10 mandamientos. Verso 19 dice, no hurtarás. ¿Sí? Ahora, el hurto, a diferencia del robo, ¿sí? Tiene una connotación muy particular. Una persona que, sí, que diríamos que incurre en el hurto es aquella persona que toma algo, obviamente, que no le pertenece, pero que lo hace sin violencia. Esa es la particularidad. Sí, tomarse las cosas, pero sin violentarlas, sin ejercer presión o fuerza. Eso a la verdad sí se manifiesta cuando hay el robo. Por ejemplo, cuando usted no está en casa, deja su casa aparentemente sí, con seguridades, y usted regresa y de pronto, oh sorpresa, la puerta está toda sí, dañada, está golpeada. Usted dice, uy, me han robado. ¿Pero por qué le han robado? Porque sí, ha habido ¿qué cosa? Violencia, ha habido fractura de pronto sí, ahí en la chapa, en las seguridades de la casa. Pero si usted ingresa a la casa y todo está normal, abre de pronto el cajón, el velador o el cajón de la cómoda donde usted quiere, y cuando se da cuenta no se encuentra, mi amado hermano, ahí ya no es en sí mismo un robo, sino un hurto. Alguien lo ha tomado de ahí prácticamente, si a escondidas, a espaldas suyas, pero sin ejercer ningún tipo de presión, sin ningún tipo de violencia. Eso es lo que se conoce como hurto, como cuando la esposa va a la billetera del marido, él está dormido, le saca el billete, se lo guarda. ¿Qué es eso? ¿Robo o hurto? ¿Qué es? Seguro, no, la mujer no le roba al marido, ni le hurta tampoco. Es de ella también el dinero. Sí, sino que él no le hace, sí, él no le da las facilidades para poder dárselo. No, ahora, sí, a manera de broma. Mi querido hermano, sí, obviamente el hurto es cogerse las cosas pero con mañosería. Sí, básicamente ya en términos o en significado criollo, es cogerse las cosas con mañosería. ¿Sí? De esa manera, mi amado hermano, Micaía había ejercido en su propia casa. ¿A quién le había hurtado el dinero? A su madre. Sí, cuando vamos al versículo, si me acompaña nuevamente, por favor. Sí, al versículo número 2, dice la Biblia, sí, el cual dijo a su madre, sí, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados. Sí, al parecer el suceso había acontecido y había pasado un tiempo y el dinero nada que aparecía. Sí, dice, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder. Ahora bien, dice el verso 2, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito sea de Jehová, hijo mío. Ahora, pregunto algo, ¿por qué Micaía devuelve el dinero? Hago la pregunta, la respuesta está en el texto, le cuento. ¿Ah? Por la maldición. Mira lo que dice el texto bíblico, sí, en el versículo 12, en sus primeros párrafos, dice aquí, en el primer, frase, dice, acerca de los cuales maldijiste. Es decir, que la madre echó en el momento, obviamente, de la ofuscación, en el momento en sí mismo, sí, de asimilar bien la pérdida, dijo, no, ella exclamó un juicio, una maldición contra aquel que había tomado el dinero. Todo esto de alguna manera hizo algo de mella en el corazón, sí, de Micaía. Dijo, bueno, sí, yo no quiero tampoco ser objeto a consecuencia del dinero, sí, de una maldición que bien pudiera llegar o golpear mi vida. Y es esta situación hasta ciertos puntos como una especie de temor reverente ante la maldición por su madre, que él recibe un cargo de conciencia y termina, ¿qué cosa? Devolviendo el dinero. Ahora, yo entiendo, mi amado hermano, que la acción como tal es totalmente equivocada. La acción de este hijo para con su madre nada tiene de agradable como para que la madre al final termine diciendo en el verso número 2, bendito seas, dice aquí, de Jehová, hijo mío. Como que si a la larga él ha hecho un bien, y no.
él siempre, desde que tomó el dinero, hizo de manera incorrecta. El hurto, mi amado hermano, es una sentencia no solamente prohibitiva en el Antiguo Testamento, también lo es en el Nuevo Testamento. Para aquellos que de pronto pudieran asimilar y decir, bueno, eso era una observancia de la ley y ahora estamos bajo la ley. No, en el Nuevo Testamento también está la restricción. Si me acompaña, mi amado hermano, venga conmigo al Nuevo Testamento. Veamos también qué nos dice en Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. ¿Lo tiene? Carta a los Efesios, luego de los Corintios. ¿Sí? De ahí viene Gálatas y seguidamente Efesios. Versículo número 28. ¿Qué es lo que lo que el Señor nos anticipa a nosotros también? Y no solamente que nos da la prohibición, el mandato de prohibición, sino que también nos dice cómo poder superar este pecado. ¿Ya lo tiene? Efesios 4, verso 28. ¿Sí? El que hurtaba o el que se tomaba las cosas de manera, diríamos así, mañosa, ¿sí? Es como cuando usted va a la casa de alguien, se pone los ojos en un adornito en el centro de mesa que le agrada bastante, ¿sí? Mientras lo está atendiendo la persona de pronto de la casa, dice, ya vengo, voy a traerle un vaso con agua, va a la cocina y usted agarra el objeto y guácatela al bolso o al bolsillo. Y usted dice, hey, ¿no ha visto? No he visto. Ay, el muchacho se lo ha de haber llevado. Y ese es el mismo el que se lo tomó. Versículo número 28 dice, el que hurtaba, no hurte más. Recuerde esto, no hurte más. Sino, ¿a qué nos manda el Señor para no estar hurtando? Dice, si no, trabaje. Es decir, algo te agradó de tu prójimo. Sí. Si bien es cierto, ya la codicia es mala, pero si quieres tener cosas, no es la forma correcta el hurtar, el poder hacerlo, sino trabajar, ganar tu propio dinero e ir y comprar lo que tú necesitas. Dice aquí, trabajen, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que, dice aquí, tenga inclusive, ¿qué cosa? Que compartir con el que padece necesidad. Mira que todo se desprendió de este primer principio, no hurtar. Sí, mi amado hermano, el hurtar es pecado. Ahora bien, si retomamos el capítulo 17, dice la escritura en el versículo número 2, que en la parte final, que ella termina bendiciendo ¿a quién? A su hijo por esta acción. Mi amado hermano, vuelvo y repito, no había mayor elogio, en este caso, en la acción que cometió Micaía. Micaía debió haber sido reprendido, debió haber sido hasta cierto punto confrontado y recriminado por su mala acción. Pero su madre, en su desesperación más por querer recuperar lo que estaba perdido, no pone mucho énfasis en lo que hace Micaía, sino en sí mismo, en el resultado de volver a obtener esta pequeña fortuna. Ahora recuerde, la suma que se había extraviado, entre comillas, no era pequeña, era una pequeña fortuna que servía para vivir bien toda una vida. En el versículo número 3 dice, y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. ¿Y qué hizo su mamá al respecto? Verso 3. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero ¿a quién? A Jehová por mi hijo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo la madre de Micaía? ¿Qué es lo que de alguna manera está pronunciando? ¿Qué está declarando? Que ella había hecho ¿qué cosa? Cuando el dinero estaba perdido. No, más allá de la maldición. Sí, por ahí lo escuché. ¿Qué? Un voto. Es lo típico que hace la persona cuando está en necesidad. Uy, Señor, si aparece el diezmo te doy. Hablando del dinero. O sea que cuando lo tenía, ni siquiera lo había pensado. Pero como estaba perdido, entonces hizo todas las promesas habidas y por haber.
Cuando, sí, es como cuando la gente dice, ay pastor, dice así, yo tenía un dinerito por ahí, lo metí de pronto en una financiera, la financiera quebró y ahora sí tengo que esperar como 10 años para que me devuelvan el dinero. Ayúdeme a orar para que aparezca, para que me devuelvan el dinero. Y yo le aseguro que de ahí hay una parte para el Señor. Es decir, que cuando lo tuvo, nunca lo dio, ¿verdad? Sino que hizo en su afán de querer tener más, ¿verdad? Meterlo en un lugar para que le siga dando más dinero. Pero no para el Señor, sino para Él. Pero como se vio en apuros, ¿qué hace? Sí, lo dedica o de alguna manera hace una promesa a Dios. Ahora, usted tiene bien, digamos ya por otros estudios bíblicos, tiene bien entendido que al Señor no se le hace votos a la ligera. Amén. Y si lo hacemos con conocimiento, debemos de saber que Dios no dará por inocente el que tome su nombre en vano. También lo declaran los mandamientos. Y usted y yo ya lo hemos analizado en muchos otros textos bíblicos. Mi querido hermano, esta mujer cuando el dinero desapareció, sí, hizo un voto a Dios al decir en su corazón, ella dijo, Señor, si este dinero aparece, lo voy a dedicar a ti. Va a ser, sí, tuyo. No sé si completo todo el dinero o una parte, pero ella hizo un juramento si es que el dinero aparecía. Mi querido hermano, y ella dice en el versículo número 3, y devolvió los 100 siclos de plata, ¿verdad? Su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Para hacer, y aquí está el problema, para hacer, ¿qué cosa con ese dinero? Una imagen de talla y una, dice aquí, de fundición, es decir, un ídolo hecho en madera que se puede tallar y otra hecha de metal, de bronce posiblemente, sí, o de la misma, en este caso sí, del mismo metal de plata, sí, pero fundido para poderlo idolatrar. Mi amado, dice la escritura en el versículo número 13, en la parte final, pues dice aquí, sí, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Es decir, yo voy a pagar este voto que he realizado. Y ellos, mi querido hermano, establecen por medio de ese dinero, diríamos así, no siquiera se le puede decir como una violación a los mandamientos, sino que hacen en sí mismo una degradación tan baja, atribuyendo de que esto era pagarle un voto a Dios. Es como que una persona, si lo quiero poner al margen ya del ejemplo, que se dedica a la prostitución, le diga al Señor, Señor, en este día todo lo que me entre, todo lo que gane, te lo voy a dedicar a ti en ofrenda. Si desde sí mismo ya su trabajo, entre comillas, digo esto, es algo totalmente prohibido por la palabra. No así lo que se pudiera obtener a consecuencia de la prostitución o a consecuencia de un robo. Es como que el ladrón diga, bueno, hoy voy a robar, Señor, bendíceme para que todo lo que hoy yo gane, entre comillas, lo pueda venir a dejar en el templo por la noche. Mi amado hermano, hay cosas que a la verdad no tienen ni pie ni cabeza por muy buenas intenciones que el hombre pudiera llegar a tener, para tratar de aparentemente agradar a Dios. Las buenas intenciones no terminan, diría yo, de satisfacer las demandas divinas cuando éstas no tienen ningún fundamento bíblico. La Biblia dice, y acompáñeme por favor al libro de los Proverbios en el capítulo número 14. Proverbios capítulo 14. La Biblia tiene una declaración, mi querido hermano, con respecto a la condición del hombre cuando aparentemente quiere agradar a Dios a su manera. Proverbios capítulo 14, verso número 12. ¿Verdad? Ya se acordó del texto. ¿Qué dice? Hay camino que al hombre le parece derecho o recto en cuanto a su forma, sus maneras de querer acercarse o agradar a Dios. Pero su fin, dice la Biblia, es camino de ¿qué? Es camino de muerte. El hombre trata de establecer su propia forma de culto.
Es como cuando usted escucha a alguien decir, bueno, yo busco a Dios de mi manera, aquí desde mi casa nomás. Y establece esa normativa como parte de su religión de culto. Sí, y trata de agradar a Dios, o piensa él que está agradando a Dios porque él ha establecido su propio sistema. Muchos pueden caer en esta situación y pueden llegarle a decir al Señor, ya Señor, ya yo voy a buscarte, pero el domingo voy a venir. Solo el domingo. O sea, si tiene la oportunidad de venir otro día, dice, no, el domingo dije. Así de sencillo. Mi amado hermano, cuando a la verdad la Biblia me demanda que yo debo de congregarme con mucha frecuencia. Usted recuerda Hebreos capítulo número 10, allá el versículo 27, 26. El Señor, ¿qué nos demanda? Nos demanda congregarnos, como algunos que dicen, tienen por costumbre. O yo diría por mala costumbre. Mire, Jesús, no teniendo necesidad de congregarse, él era el Hijo de Dios. La Biblia dice en Lucas capítulo número 4 que él lo hacía conforme a su costumbre. Acompáñame por favor rápidamente, solamente para ilustrar este pasaje. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, verso número 16. Por eso es que el texto en Proverbios nos advierte y nos dice que hay hombres, al hombre, si conforme a su forma de pensar, si tiene sus caminos que al parecer son derechos, pero son torcidos. Lucas 4, verso 16. ¿Lo puedes leer? Dice el texto, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga o en el templo, que era o formaba parte también del sistema cultural de aquel entonces. Dice, entró en la sinagoga conforme, y esto es muy importante, esto era un hábito en Jesús. Dice, ¿conforme a qué? Conforme a su costumbre. Y se levantó, ¿qué cosa hacer en el templo? A leer. ¿A leer qué cosa? La palabra. Mira, Jesús, no teniendo la necesidad, por así decirlo, de congregarse, tenía una costumbre: ir a la sinagoga y hacerlo. Amén. Imagínate, él lo hacía. Y nosotros no deberíamos de tener todavía con mucha más énfasis estos, entre comillas digo, pequeños mandamientos para poderlo también, sí, adoptar como un estilo de vida. Pero por supuesto que sí. Cuando vamos pues, mi amado hermano, sí, luego de identificar que el proceder de esta mujer era totalmente equívoco, aun cuando tenía buenas intenciones, porque cuando hizo el voto, ¿bajo qué lazo se comprometió? Para que apareciera, ¿qué cosa? El dinero. Sí, pero cuando apareció la forma de querer cumplir este voto, era totalmente, sí, en este caso opuesto a lo que los mandamientos de Dios establecían. ¿Por qué digo que eran opuestos? Del mismo libro de Deuteronomio, capítulo 5, más adelante, sí, de los versículos que ya habíamos leído. Acompáñeme por favor a Deuteronomio 5, versículo número 8, nos dice el Señor. Sí, con respecto a las prohibiciones de hacer imágenes que representaren a Dios, dice el Señor, verso 8, no harás para ti escultura ni imagen, sí, alguna cosa de que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, dice aquí, debajo de la tierra. Verso 9. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Hasta ahí llego. ¿Sí? Ahora bien, pero alguien podría llegar a pensar y decir, pero hermano, la imagen de pronto que ella iba a hacer era del Señor. De pronto está bien, le creo, si puede ser de pronto una imagen de un Dios extraño, de un Dios pagano o de algún santito. Yo he visto, mi amado hermano, cómo todavía a veces, aún en hogares que aparentemente llevan una vida cristiana, no se despegan, sí, de las tradiciones. No se despegan muchas veces de la idolatría.
los tienen, diríamos, por costumbre, pero todavía las reservan aún dentro de sus propios, sí, en este caso sí, domicilios. Mi querido hermano, no importa si la foto es de Dios, no importa si el muñequito sí es de Jesús. Si la palabra me dice a mí que yo no debo de, en este caso, hacer ídolos, la prohibición va también con respecto a esta forma o a estos aspectos de figuras que se asemejan a Dios. Digo esto, mi amado hermano, por un fundamento bíblico. ¿Cuál? En Éxodo, si me acompaña, por favor. Libro del Éxodo. En el capítulo 20, versículo número 23, el Señor es clarísimo con respecto a todo aspecto de idolatría. ¿Lo tiene? ¿Lo está leyendo? Éxodo 20, verso 23. Esto debería de ser algo concluyente de pronto para usted si tiene alguna duda. Sí, no, lo que pasa es que como el muñequito es de Jesús, o es de Dios, o es del Espíritu Santo. No, mira lo que dice la Biblia, verso 23. No hagáis, ¿ya lo tiene? No hagáis, ¿con quién? ¿Sí lo está leyendo? No hagáis conmigo. Amén. No está hablando de otro Dios, está hablando de sí mismo. Es como que usted vaya a su casa y le diga a los suyos: no hagan conmigo idolatría, ¿sí? O no me usen a mí, ¿sí?, como el intermediario para buscar a Dios, ¿sí? No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Amén. ¿Sí lo tiene claro? ¿Sí? Aún Dios ha prohibido de sí mismo que el hombre, en este caso, se lo imagine y haga de él una forma de hombre. Sí, pero la costumbre, sí, de nuestro pueblo es vuelta a lo opuesto. Sí, se lo imagina Jesús todo demacrado en una cruz y lo plasma y lo vende, y la gente lo compra y lo pone en sus hogares. Y desde ahí, aun cuando me digan: no, hermano, si yo no pongo la fe en ese muñeco, pero mentira, el corazón del hombre es muy engañoso. Por último, y si tú te crees tan fuerte espiritualmente hablando, ¿qué hay de tus hijos? ¿Qué hay de aquellos que tienen una mente todavía débil y que se encuentran en mera formación? De seguro sus ojos se inclinarán, su corazón se inclinará, sí, a la adoración de estos objetos. Mi amado hermano, la madre de Micaía elabora, sí, o hace o manda elaborar un sistema de culto, sí, personal. Cuando vamos al versículo número 4, dice la Biblia: mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata, ¿sí?, como para poder vivir tranquilo unos 20 años. Y lo dio ¿a quién? Al fundidor, quien hizo de ellos imagen de talla, una de fundición, la cual fue puesta. ¿En dónde fue puesta? Fue puesta, dice aquí, en la casa de Micaía. ¿Sabe por qué la gente llegó a hacer todo esto? Bueno, hay una razón bíblica muy fuerte, la cual se encuentra más adelante en Jueces capítulo 21. Jueces capítulo 21, verso número 25. Y es un texto que se va a volver a repetir también en Jueces 17, pero quiero leerlo primero en Jueces 21. Verso número 25. ¿Qué dice el texto bíblico? En estos días no había rey, es decir, no había un líder, sí, en medio de Israel. Cada uno, y ese es el problema, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es que a mí me parece que así es que se debe de buscar de Dios. Sí, el marido en una casa dice: no, a mí me parece que yo debo de buscar de Dios así, quedándome en la casa. La mujer dice: a mí me parece que buscar de Dios sí es ir a la iglesia. Hay otros que pueden decir: no, a mí me parece que buscar de Dios no es ni siquiera quedarse en la casa o ir a la iglesia, hay que salir a divertirse. Y así a Dios también le gusta, porque cuando yo soy feliz, Dios es feliz. Cada quien puede hacer, o hacía, dice aquí, lo que bien le parecía. Mi amado hermano, cuando retomamos pues Jueces capítulo 17, dice la Biblia, versículo número 5 ahora: y este hombre Micaía tuvo casa, y no de un Dios, dice, tuvo casa ¿de qué?
de Dios. Es decir, que no solamente se limitó a estos dos, sino que llenó su hogar de todo tipo de escultura. Mira cómo este suceso toma forma, toma cuerpo por una pequeña situación de pérdida o de hurto de un dinero. ¿Te das cuenta cómo a veces pequeñas cosas pueden provocar grandes desastres y calamidades? Uy, hermano, pero si solamente es esta situación nada más. Solamente hoy que no he venido al culto. Nada más, si lo minimiza tanto. No solamente hoy que no he leído la Biblia. Es que, bueno, está bien, esta semana nomás no estaba orando. Y piensan que como son cosas singulares y de pronto sin mayor peso y demanda, sí, no les va a afectar en demasía. Pensamos a veces que las cosas espirituales, bueno, sí hay que tenerlas presentes, pero tampoco son, un peso que debo de llevar, sí, luchando. No, mucha gente cree que el evangelio debe de ser una vida relajada, con tranquilidad. Mi amado hermano, te equivocas. La vida cristiana es una vida de gran responsabilidad, de grandes demandas, y debes de darle la mayor importancia que aún la vida, podríamos decir, terrenal. Y digo esto porque la vida terrenal del hombre es pasajera, mientras la vida espiritual es eterna. Amén. Pregunto, ¿tú alguna vez te has enfermado de los nervios porque estás pensando, en la vida espiritual? No. Te enfermas de pronto de los nervios porque sabes que tienes que pagar en esta tierra una deuda. Ahí te enfermas. No puedes ni dormir. Pregunto, ¿no puedes dormir tampoco cuando has dejado de orar un día? O a piernas sueltas, hoy día no oro. ¿Por qué? Porque la vida espiritual, muchas veces no es tomada. ¿Con qué? Con la responsabilidad que debería de ser tomada en cuenta. Hoy día no leí la Biblia, no importa, voy a descansar, no importa, voy a jugar pelota, después lo hago. Porque la gente no le da el valor significativo a la vida del crecimiento espiritual. ¿Cómo es tu vida espiritual, mi querido hermano y hermana? ¿Le estás dando realmente el peso debido o no te interesa lo que pudiera pasar en cuanto a esas responsabilidades? Mi amado hermano, una pequeña situación llevó a un gran caos. Por eso es que la Biblia registra este suceso de manera muy importante, en Jueces 17, como un cataclismo de la sociedad, de la pérdida o de la falta de sensibilidad del pueblo para con las cosas espirituales. Dice pues en el verso 5, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo adicionalmente, ¿qué cosa en su casa? Un efod, ¿verdad? Es decir, un vestuario de sacerdotes que se parecía, no era el mismo, pero se parecía al atuendo del sumo sacerdote. Me imagino que ha de haber hecho, mi amado hermano, inclusive el pectoral. Y como la gente conocía de pronto el urín y el tumín, también debió haber hecho una copia, no digo barata porque le salió caro todo esto. ¿Para qué? Para poder elaborar en su propia casa su propia forma de buscar de Dios. Es tal cual como se decía al inicio. Yo busco a Dios a mi manera. Yo he escuchado a muchos, hermanos. Sí, es verdad, yo no voy a la iglesia porque solo pidiendo plata, pero yo ayudo, a mi manera. Yo cuando quiero agradar a Dios, agarro la mano, meto al bolsillo y se la doy debajo, se la doy a los pobres, me voy debajo de los puentes y así lo hago. Está bien que lo haga así, pero esa no es la forma correcta de dedicar las cosas a Dios. Hágalo, pero luego de que ha cumplido con Dios sus responsabilidades. Ese es el punto, mi amado hermano. No es como a mí se me imagina hacerlo. Es como Dios lo ha preestablecido. Ojo, preestablecido. Ya Dios ha elaborado un sistema para hacerlo. Si acaso tienes alguna duda, acompáñame no al Antiguo, al Nuevo Testamento. Para la iglesia. ¿Cómo la iglesia en ese sentido se conducía? Acompáñame al libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2. Ahí vemos los primeros, esos son los primeros indicios de cómo vivía
y cómo se conducía la iglesia en tiempos, sí, primitivos. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 2, verso 43 en adelante. ¿Lo encontró? Dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44, léalo. Todos los que habían creído, primeramente, ¿qué estaban? Juntos. ¿Qué implica eso? Unidad. ¿Cómo era la iglesia en antaño? Era una iglesia unida. ¿Sí? Pregunto, ¿tú te identificas con tus hermanos? ¿Te relacionas con ellos? ¿Te conocen? Si usted podría decirme en esta mañana, viendo, simplemente girando su rostro al lado y diciéndome: hermano, él se llama fulano de tal. Ojalá que no esté el marido al lado, que esté un desconocido. ¿Conoce el nombre de su hermano que está a su lado? Mire, por ahí empiezo. Si hay unidad, debe de haber armonía, debe de haber conocimiento de quiénes somos. Yo a veces converso con los hermanos y mi hermano me dice: uy, hermano, no vino el hermano, ¿cuál? Le digo: ese gordito, ¿cómo? Pero ¿cuál? Le decir. Y no le saben ni el nombre. Y yo después le digo el nombre. Ese. Digo: hermano, pero si ese ya tiene años junto a usted. Es como que usted me diga lo mismo en casa. ¿Cómo es que se llama mi hijo? ¿Cómo es? La iglesia primitiva era una iglesia, así estaba establecida. Una iglesia unida. Estaban juntos, no revueltos. Eso sí, tengo que mandar la cuña. Sea hermano, no sea ñañero. La ñañería trae problemas. Sí, está bien, salúdese, abrácese con él, hasta podría visitarlo, pero sí, en sus necesidades, pero no vaya y se meta en la casa y esté todos los días ahí. Y usted, hermano, no permita eso, ya recibe la visita ya y luego un cierto tiempo prudente, despídalo. Bueno, hermana, voy a cocinar, vaya, haga lo mismo. ¿Sí? ¿Me explico? La hermandad es buena, la ñañería trae problema. Amén. No sea ñañero, sea hermano en la fe. Sí, todo lo demás puede ocasionar problemas. Verso número 44, si estaban juntos, tenían también ¿qué cosa? En común todas las cosas. ¿Qué implicaba eso? Eran unidos, pero también ¿qué cosa eran? Bueno, podríamos decir que sí, pero ¿qué implicaba tener en común todas las cosas? Era una iglesia, ¿qué cosa? Dadivosa. Una iglesia que hasta cierto punto, mi querido hermano, sí, velaba por la necesidad de su hermano. Tener cosas en común es velar por la necesidad del hermano en la fe. Le faltaba algo, ¿qué hacía? No se preocupe, llévelo, úselo y devuélvamelo. A veces la gente dice: se lo presto, y parece que escuchan diciendo: se lo regalo. No, es prestado, no es regalado. Si le prestan algo, ¿qué tiene que hacer usted? Devolverlo. A veces lo típico es que se lo devuelven y se lo devuelven dañado. Yo me recuerdo en una oportunidad una hermana dijo: hermano, no sea malito, voy a hacer una torta, présteme la batidora. Perfecto, tenga la batidora. Se la llevó como una semana. La torta era para un día, pero bueno. Sí. Y la devolvió. Así mismo en el cartoncito, todo bonito. Mi esposa lo cogió y lo alzó. Listo. Pasó como casi más de un mes. Y la gente en la casa del gasto, una torta, bajó la batidora, a la que la prende y muerta la batidora. Ya ni cómo reclamar al mes. ¿Verdad? Se acabó la garantía del préstamo. Porque si hubiera hecho la torta en ese mismo día o el día siguiente, como que todavía estaba fresco el asunto, pero no, estaba muerta la batidora. Ahí donde a veces la gente dice: me matan la voluntad. Si me vuelven a prestar, ¿qué les tengo que decir? No tengo. ¿Sí? O venga, hágalo aquí para estarlo viendo. ¿Sí?
Bueno, eso es otra historia. Dice pues en el versículo 44, tenían todas las cosas en común. Verso 45, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso es que había desprendimiento. Sí, había un mover en el Espíritu de Dios, sí, que hacía que la gente fuese, mi amado hermano, desprendida y liberal. Eso lo vamos a ver más adelante en los dones, que también lo tenemos que observar en la enseñanza de Corintios. Versículo número 46. Aparte de ser muy buenos con el pueblo, ¿qué más hacían con los hermanos? Y perseveraban unánimes. ¿Cuánto tiempo iban al templo? ¿O cada qué tiempo iban? ¿Cuánto tiempo? ¿Usted cada qué tiempo viene a la iglesia? Cada mes, dice así. Cada semana. No, lo hacían cada... Uy, hermano, pero todos los días, y eso ya, mucha gente, eso ya es fanatismo. Amado hermano, si de algo hay que ser fanático, es de Dios. Sí, séalo de Dios. Hermano, pero eso es una vida ya de esclavitud. Mentira. Si Barcelona y MLE jugaran todos los días. Ya, sí, más días. Ay, se me salió, perdón. Si 2 equipos jugaran todos los días, usted no estaría clavado todos los días en el televisor viéndolos. ¿Verdad que sí? Sea sincero, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque esa es su religión. Usted es lo que ama, mi amado hermano. ¿A quién amas tú? Si amas a Dios, nunca será un peso venir a sus atrios. Será más bien todo lo opuesto. Será un gozo estar aquí. Porque aquí es donde dice su palabra que el Señor derrama bendición y vida eterna. ¿Qué te puede dar el partido? O por lo menos cuando te enfermas, viene el arquero a pasarte el vaso de agua. Viene el director técnico a hacerte de pronto ánimo. No. Es tu familia y tus hermanos en la fe que están clamando, doblando rodillas por fulano o sutano que está moribundo de pronto en un centro hospitalario. Tu compromiso no es con el mundo, es con tu Dios. Y mientras más le buscas, mejor, mi amado hermano, porque será para provecho espiritual nuestro. Esa debe de ser nuestra forma y nuestro estilo de culto. Yo no sé cómo tú llevas el culto a tu Dios. Si lo haces una vez por mes, una vez por semana, cada feriado, cada carnaval, cada Semana Santa. En Semana Santa es típico, la iglesia se llena. En Navidad la iglesia se llena. Porque la gente ha hecho de su vida cristiana una vida religiosa. Mi amado hermano, la iglesia se movía de otra manera. Micaías estableció su propia forma y manera de llevar el culto. Lo hizo en su casa y lo hizo de manera totalmente errada. Estableciendo, ¿qué cosa en su hogar? Ídolos. De pronto estatuillas que tenían algún tipo de representación celestial. Pero nada de celestial había en eso. Dice el versículo número 5, y este hombre Micaías tuvo casa, dice, de dioses, e hizo efod, hizo también, ¿qué cosa? Terafines. Los terafines eran ídolos, pero eran ídolos domésticos. Mire, con esa particularidad. Un terafín era un ídolo, pero era un ídolo conocido en el entorno como un ídolo de casa. Un ídolo doméstico. Sí, como cuando usted a veces cuelga las banderas de ya sabe quién. No, y ahí está la idolatría. Nunca tiene de pronto en la pancarta de una Biblia afuera que echa bandera. La tiene así. ¿Verdad que no? Y ahí está. Y la gente, es que yo soy azul, es que yo soy amarillo. Nunca ponen yo soy de Cristo. Porque les da vergüenza caminar por las calles hasta con una Biblia en la mano. Claro que hay que llevarla en el corazón. Pero si la gente pudiera ver en ti, por lo menos externamente, a quién adoras y a quién sirves, sería mejor también. Mi amado hermano, y dice la Biblia, para ponerle la cereza a este pastel, y consagró, Micaías, consagró a uno de sus hijos. ¿Para qué dice la Biblia? Sí, el acabose en todo caso.
él mismo, como que si hubiese sido Dios, consagró a uno de sus propios hijos, sí, violentando, mi amado hermano, el orden establecido por Dios, que era solamente el establecer esa línea de sacerdocio a través de los levitas. Mi querido hermano, y todo esto ocurrió, dice en el verso 6, mira, en aquellos días no había rey. Mira, se repitió lo de Jueces 21. Sí, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Mi amado hermano, ¿tú haces lo que te parece a la hora de buscar de Dios? ¿O haces lo que Dios ha dejado ya preestablecido en la Biblia? No es como tú quieres buscar de Dios. No, es que yo lo hago cuando tengo tiempo. Esto no es cuando tienes tiempo, mi amado hermano. Porque a Dios hay que buscarlo a tiempo y afuera de tiempo también. Amén. Como para lo tuyo. Ahí sí no estás viendo. Sí, o estás de alguna manera anteponiéndolo. Cuando es para hacer las cosas que a ti te interesan, la iglesia espera. Hoy hay culto. No, estoy ocupado. Pero hay que ir a predicar la palabra. No, estoy haciendo mis cosas. ¿Cómo para lo tuyo si haces espacio? Creas tu tiempo y no lo das, no lo cedes a nada o a nadie. ¿Verdad? Claro, ¿por qué? Porque está involucrado tus intereses. ¿Y qué hay de los intereses de Dios para tu vida? ¿Sí me entiendes? Sí, cuando tienes que hacer lo tuyo, ahí no importa si hay que desplazarse, si hay que mover las cosas, si hay que dejar esperando a alguien, no importa porque es lo tuyo. Mi amado, ¿qué tan egoísta podríamos llegar a ser al no tener a Dios, sí, como el eje central de nuestra vida personal? Mi amado hermano, Micaías hizo lo que hizo y la madre lo permitió, porque dice el verso final del capítulo 17, verso 6, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, dice la escritura, versículo 7, y había un joven, esto diríamos que con el transcurrir del tiempo se llevó a cabo. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, ojo, de la tribu de Judá, el cual era, dice ahí, levita. ¿Sí? Tenía de alguna manera, ¿sí?, parentesco con, ¿sí?, los levitas. Y forastero allí, es decir, ¿en qué región? En la región de la tribu de Efraín. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir, ojo, donde pudiera encontrar lugar. Ahora, dicho de otra manera, donde pudiera encontrar trabajo. ¿Sí? Mi querido hermano, a veces, como lo dijo el Señor, y lo vamos a leer, si me acompaña rápidamente, por favor, en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo número 10. Verso 11 y 12. Me anticipo a lo que vamos a seguir leyendo. Dice el Señor, yo soy el buen pastor. Juan 10, verso 11 y 12. ¿Lo tiene? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 12, y aquí es donde quiero concentrarme. Mas el asalariado o el que es contratado por dinero, dice ahí, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Verso número 13. Así que al asalariado, ¿qué hace? Huye porque es asalariado. ¿Y qué dice la persona que ejerce el ministerio por dinero? ¿Qué dice ahí? Y que, mire, toda persona que sirve al Señor exclusivamente por dinero, dice ahí que no le importan las ovejas.
Retomemos por favor Jueces y veamos qué pasa. Había un hombre verso 7, había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Usted recuerde que los levitas vivían en ciudades de refugio, ¿sí? Y obviamente como no había, por así decirlo, dinero para sostener a él y a su familia, salió a buscar, sí, a donde lo pudiera encontrar. Verso número 8. Y también podría yo decir que siempre donde está el hambre nunca faltará la necesidad. ¿Con qué rapidez se encuentran los chismosos en una iglesia? Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, justamente ¿a dónde fue a llegar? ¿A dónde fue a llegar? ¿Que no habían más casas en Efraín? ¿Pero qué? ¿Qué se enteró? ¿De qué se enteró este levita? De que en la casa de ese lugar había ¿qué cosa? Ídolos. Y había, de alguna manera, había un lugar de adoración. Y él dijo, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Y se allegó a ese lugar. Mi amado hermano, dice la Biblia, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, yo soy, dice, de Belén de Judá. Y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí, padre y sacerdote. Y yo te daré, ¿cuánto le iba a dar? Con 10 ciclos se podía vivir cómodamente, ¿qué tiempo? Un año. Y te daré 10 ciclos de plata por año. ¿Ves? Aparte, ¿qué le iba a dar? Lo iba a vestir y aparte le iba a dar de comer. Y el levita, ¿qué hizo? Ni corto ni perezoso. Me quedo, le dijo así. De verdad, aquí estoy. Esto es de Dios, dijo él. ¿Verdad? ¿Cuánta gente a veces porque hay algo de por medio dice, esto es de Dios, hermano? Digo, pero papá, con ese trabajo usted ya no va a poder congregarse. No, pero me van a pagar bien. Es de Dios. ¿Verdad? Justo cuando ya viene para el culto, si llega la visita, es de Dios que haya caído la visita y ya no viene al culto. ¿Se da cuenta? Mi amado hermano, este hombre, este levita, estimó esta situación como algo de Dios, pero no viene de Dios. No todo lo que viene empaquetado, ¿sí?, con algo espiritual puede ser del Espíritu Santo. Para ello debemos de tener discernimiento. El levita tenía que vivir, aun cuando no le guste, vivir por fe. Amén. Ahora, dice la Biblia, versículo número 11, agradó pues a levita, ¿sí?, morar con aquel hombre y fue para él, tal cual como él lo dijo, como uno de sus hijos. Es decir, que Micaías lo tuvo como uno de la familia. Y mucho más, mi amado hermano, sabiendo que él ejercía, ¿qué cosa? El levirato. El sacerdocio. Y dijo, si mi hijo atrajo gente, si pongo un levita aquí, esto va a ser el éxito. Versículo número 12, y Micaía consagró a levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Verso 13, léalo conmigo. Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Mi amado hermano, Proverbios, vuelvo y repito, número 14, 12, bien lo sabe expresar. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sí, no es como tú deseas buscar de Dios, es como Dios lo ha preestablecido en su palabra. Amén. Si el Señor en esta mañana habló a tu vida, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, mi Dios, a poder no solamente retener el consejo, sino poderlo también aplicar conforme
conforme a tu gracia y a tu misericordia. Señor, he visto que no es como yo quiero, sino, Señor, tú has establecido por tu palabra un orden. Has establecido, Señor amado, mi Dios, Padre, conforme a tu palabra, lineamientos para que yo pueda buscarte y pueda a su vez también servirte. Que sea en este tiempo, mi Dios, tu casa, tu iglesia, la que haya podido entender y asimilar, Señor amado, cada directriz y que lo puedan, Señor, adoptar como un estilo de vida. Señor amado, es pues tu voluntad que yo haga lo que tú me has ordenado y que saque de mi vida, de mi corazón y de cualquier lugar donde yo esté, todo aquello que quiere tomar, Señor amado, tu nombre, tu lugar. Mi Dios, lo haré porque tú eres el único Dios al cual yo debo de servir y honrar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, gloria a Dios. Nuestros hermanos nos ayudan en esta parte recogiendo y recolectando las ofrendas y los diezmos que hayamos traído en obediencia al Señor. Amén. Mi amado hermano, le recuerdo que estamos construyendo, estamos trabajando en la Flor de Bastión. Amén. Necesitamos su contribución, su ayuda para poder terminar la obra allá en esa iglesia. Amén. Así que tenga presente esta necesidad y ayúdenos con cualquier granito de arena para poderlo hacer. Mi amado hermano, le recuerdo también que esta iglesia está, no sé si algunos recibieron un mensaje por WhatsApp. Estamos receptando, si usted tiene en casa partes o piezas de computadora, que no las esté obviamente usando, las estamos receptando aquí en la iglesia. ¿Con qué finalidad? Para poder habilitar allá en la Flor de Bastión, en las aulas, poder habilitar, mi amado hermano, también